Hola a todos. En este video vamos a hablar un poco de las inmunodeficiencias, es decir, de las enfermedades que afectan al sistema inmune. También estaremos hablando, por supuesto, una de ellas es el VIH. Vamos a hablar de la infección por el VIH y, por supuesto, del estadio de SIDA. En primer lugar, tenemos que saber que una inmunodeficiencia, o sea, una deficiencia del sistema inmune, puede generar una prevalencia o una mayor susceptibilidad a contraer infecciones de cualquier tipo, ya sean bacterianas, ya sean virales, protozoarias, ¿verdad? Por parásitos, o también micóticas, es decir, por hongos. Generalmente una persona tiene un sistema inmune un poco más acentuado desde la juventud hasta la adultez y hay una disminución en las edades extremas, es decir, en la niñez los niños tienen un poco menos desarrollado el sistema inmune y también los ancianos tienen un poco menos desarrollado este sistema inmune. Entonces, pueden haber deficiencias inmunes fisiológicas, ¿verdad? Pero aquí en este caso vamos a hablar de las patológicas, es decir, todas las enfermedades que afectan al sistema inmune y que producen justamente disminución de las defensas, por lo tanto, una mayor probabilidad de tener infecciones. También otro factor o otra consecuencia, vamos a decir así, que puede generar una inmunodeficiencia es la aparición de tumores benignos que también se pueden luego volver malignos, es decir, me refiero a los cánceres. Los diferentes tipos de cánceres también están involucrados con los problemas de inmunodeficiencia, sobre todo debido a que hay un trastorno genético de los genes que justamente controlan la maduración de los linfocitos B y los linfocitos T, que vamos a ver enseguida. Y bueno, sencillamente esto puede ser debido a qué? Puede ser debido a la maduración, o sea que los linfocitos se producen, pero no son maduros, o sea, se vuelven nada más que inmaduros, o bien están maduros, pero no se activan, no se, no pueden estar activos, no pueden realizar sus funciones normalmente, o bien no se pueden producir linfocitos, es decir, en ese caso hay un problema en las células madre, ¿verdad? Pero entonces tenemos diferentes tipos de mecanismos por el cual se puede generar una inmunodeficiencia, o sea, falta en la producción de linfocitos, o en la activación de estos linfocitos, o en la maduración de estos linfocitos, ¿verdad? Aquí vemos sencillamente un panorama general, un resumen de todo lo que son las alteraciones importantes de los linfocitos, o sea, del sistema inmune. En primer lugar, tenemos que saber que existen dos tipos de linfocitos, linfocitos B y linfocitos T. Todas se generan a partir de la única célula madre pluripotencial y totipotencial, que es la célula madre hematopoyética. Esta va generando los diferentes tipos de células sanguíneas, ¿verdad? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿verdad? Y bueno, como sabemos, los linfocitos son, o sea, es uno de los 5 tipos de glóbulos blancos y se pueden dividir nuevamente en linfocitos B y T. Los linfocitos T se pueden volver a dividir en CD4 y CD8 principalmente, aunque hay un precursor llamado CD3. Y los linfocitos B generan la inmunidad humoral, ¿verdad? Es decir, la activación básicamente las células plasmáticas con la consiguiente producción de anticuerpos. Esto es inmunidad humoral. En cambio, los linfocitos T lo que generan es la inmunidad celular, es decir, el ataque directo a las células infecciosas. La función del sistema inmune es protegernos, ¿verdad? Es decir, generar defensas contra el agente invasor, llámese microorganismos o llámese tóxicos también, ¿verdad? Bueno, los linfocitos se generan a partir de una célula madre o precursora que luego va derivando diferentes tipos de células, como vemos aquí, los precursores, ¿verdad? El prolinfocito B, el prelinfocito B, luego el linfocito ya prácticamente maduro, por lo que falta poquito para que sea maduro, y aquí ya vemos el linfocito B maduro. Más o menos lo mismo ocurre con el linfocito T, en el cual vemos los estadios iniciales hasta llegar al linfocito T maduro. Para que los linfocitos B y T puedan estar maduros, puedan estar activados y funcionales, necesitamos de algunas proteínas, de algunos genes muy importantes para que pueda generarse eh, esta progresión, ¿verdad? De a partir de la célula madre, pasando por las células precursoras hasta la maduración total y final de estos linfocitos, ¿verdad? Uno de los genes importantes es el BTK. El BTK significa tirosina
sinasa de los linfocitos. Es una proteína, una enzima realmente, llamada tirosina sinasa de los linfocitos, que es muy importante. ¿En qué momento? Es importante para que estos precursores puedan llegar a un estadio casi maduro, es decir, para que el prolinfocito B pase a ser prelinfocito B y para que este prelinfocito B pase a ser un linfocito inmaduro aún, ¿verdad? Pero prácticamente ya casi maduro, ¿verdad? Entonces actúa en dos lugares este BTK, o sea, esta tirosina sinasa, y por lo tanto es importante, o si no, los linfocitos B van a llegar hasta aquí, no van a poder progresar más de lo que es el prolinfocito B. Generalmente esta alteración, o sea, cuando hay una deficiencia de esta enzima, se produce una gamma globulinemia, es decir, disminuye la globulina gamma, que es la globulina es un tipo de proteína plasmática que se encuentra obviamente dentro del plasma. Entonces, eso genera que haya una deficiencia de esta tirosina sinasa, y generalmente esto está asociado o se produce cuando hay una alteración, está asociada, se produce en condiciones en las cuales hay una alteración genética del cromosoma sexual X. O sea que esto significa que, si bien ambos sexos pueden ser portadores, el que va a desarrollar la enfermedad es el varón, no la mujer, ¿verdad? Porque la mujer tiene dos cromosomas sexuales X. Sin embargo, el varón tiene un solo cromosoma X, el otro es Y. Entonces no tiene uno de repuesto, ¿verdad? Tiene un solo cromosoma X y el otro ya no es X, ¿verdad? Entonces no tiene otro para suplirle, ¿verdad? Entonces, ese es el fenómeno que genera esta deficiencia de BTK o de tirosina sinasa. Entonces, por lo tanto, los linfocitos B no van a poder madurar. Aunque también hay otras enzimas importantes, otras proteínas importantes, como por ejemplo el ADA. El ADA es una proteína llamada adenosina desaminasa, que también es una enzima, una proteína muy importante, una proteína estructural, que puede activar no solamente, o que puede producir no solamente la maduración de los linfocitos B, sino también de los linfocitos T. Como vemos aquí, cuando se produce una deficiencia de ADA, o sea, de adenosina desaminasa, esto puede afectar a ambos linfocitos, ¿verdad? Tanto a los linfocitos B como a los linfocitos T también. Sencillamente también, además de esta adenosina desaminasa, existe otra proteína más también llamada purina nucleócido fosforilasa. Esta es la P, significa purina, la N nucleócido y la P significa fosforilasa. Purina nucleótido fosforilasa, ¿verdad? Es una proteína, ¿verdad? Purina viene justamente de que es una proteína nucleótida y, bueno, realmente es una enzima, ¿verdad? Una proteína enzimática, una proteína estructural que también produce una alteración, o sea, una deficiencia de esta proteína. No es que la proteína produce, ¿verdad? Una deficiencia de la proteína puede afectar a ambos linfocitos, ¿verdad? Solamente que en estadios distintos a la deficiencia de ADA, ¿verdad? Porque la deficiencia de ADA, o sea, de adenosina dinucleócido, afecta a el estadio 1, ¿verdad? Que vemos aquí, de la precursora al prolinfocito B, también de la precursora al prolinfocito T. Sin embargo, la purina nucleótido fosforilasa afecta ya al estadio 2, ¿verdad? Vemos aquí, viene la flecha, ¿verdad? No afecta a este estadio, no afecta a este lugar. O sea que ambos producen alteraciones de ambos linfocitos, pero en diferentes lugares nada más. Generalmente cuando hay una deficiencia de ambos, ¿verdad? Del ADA y el del PNP, se produce o sea, en ese caso se produce una inmunodeficiencia llamada IDCG, que significa inmunodeficiencia combinada grave. Entonces, evidentemente es muy grave porque no se pueden formar prácticamente nada, no se puede madurar sencillamente nada. En ese caso hay que hacer trasplante de médula ósea, porque el paciente no va a poder tener defensa y va a tener infección y puede morir de cualquier infección que tenga. Bueno, asimismo también existe otra proteína, bueno, en este caso es autosómica, ¿verdad? Es decir, significa que el 50%
es portador y puede ser transmitido por los padres. También existe asimismo una deficiencia de un gen realmente llamado gen activador de la recombinasa, ¿verdad? RAC se llama, se abrevia, ¿verdad? Gen activador de la recombinasa. Esto está al revés porque está en inglés, ¿verdad? Cuando se produce una deficiencia de ese gen, también se afecta el mismo lugar donde está afectado por una deficiencia del PNP, o sea que en este estadio 2 es el lugar donde va a producirse la alteración, o sea, la falta de maduración. Asimismo también tenemos otras proteínas, ¿verdad? La proteína que vemos aquí, ¿verdad? La alfa, la epsilon y la gamma que vemos aquí son proteínas que básicamente también producen una inmunodeficiencia combinada grave y que también, igual a que la deficiencia de la BTK, también está asociada a una alteración genética en el cromosoma sexual X, ¿verdad? En ese caso, lo que se altera es la falta, lo que se altera es la maduración en el estadio 2, ¿verdad? Aunque también hay una patología en la cual no se forma el timo. El timo sabemos que es un órgano que se encarga de, en la niñez está bien desarrollado porque se encarga de formar linfocitos B y T. Después ya a partir de la juventud en adelante, a partir de la adolescencia, ya el timo no tiene una gran función, por eso es que se atrofia para toda la vida. El timo nada más lo que hace es madurar los linfocitos, o sea, no formar, madurar nada más, sobre todo los linfocitos T, ¿verdad? Justamente el linfocito T viene de timo, el linfocito B viene de bazo, ¿verdad? Entonces, el linfocito T, la función es madurar los linfocitos, el timo, digo bien, la función es madurar los linfocitos T. Entonces, en este caso, al no haber timo, obviamente no se va a poder madurar tampoco los linfocitos T, y esa ausencia de timo forma parte de un síndrome llamado síndrome de DiGeorge. Y aquí, por último, en este resumen vemos que tenemos también alteraciones en otras proteínas. Por ejemplo, tenemos un CPH, que significa complejo principal de histocompatibilidad, que corresponde a la clase 2, que básicamente afecta al estadio 4 de maduración de los linfocitos T, ¿verdad? Este es el 1, el 2, el 3, y aquí vemos el estadio 4, ¿verdad? Y también tenemos aquí una deficiencia del TAP. ¿Qué es lo que significa TAP? TAP significa transportador asociado al procesamiento antigénico. O sea que para que se pueda procesar esto necesitamos nosotros antígenos. Entonces el TAP lo que hace es transportar esos antígenos para la maduración. Entonces la deficiencia del TAP, ya sea TAP 1 o TAP 2, produce también una alteración del estadio 4 de la maduración de los linfocitos T. Bueno, las inmunodeficiencias se pueden clasificar en dos tipos, en primarias y en secundarias. Primaria se refiere a la maduración o la activación linfocitaria, ya sea de los linfocitos B como de los linfocitos T, ¿verdad? Linfocitos B, en caso de que la inmunodeficiencia sea humoral, linfocito T, en caso de que la inmunodeficiencia sea celular, o pueden ser de ambas, ¿verdad? En ese caso hablamos de las inmunodeficiencias combinadas, que por lo general son graves, ¿verdad? Y las inmunodeficiencias secundarias son debido a otras enfermedades. Por ejemplo, el VIH es la infección por el VIH o el SIDA mismo puede ser clasificada dentro de la secundaria. La primaria, como ya hemos dicho, es debido a un problema o una alteración de los linfocitos, aunque también podemos tener dentro de las primarias todas las alteraciones que se dan con las células fagocitarias, o sea, con los macrófagos, por ejemplo, o el sistema de complemento. El sistema de complemento, recordemos que es un sistema en el cual se producen citocinas, o sea, mediadores inflamatorios. Aquí sabemos que hay dos vías, una vía clásica, una vía alternativa, que se van activando uno tras otro, se llama cascada del complemento, y que finalmente forman un complejo de ataque a la membrana formado por C5, C6, C7, C8 y C9, que su función clave es destruir la pared bacteriana o la pared de cualquier microorganismo. Las inmunodeficiencias humorales, sencillamente, ¿qué significa, verdad? ¿O qué produce? Produce una alteración en la producción de los anticuerpos, es decir, de las inmunoglobulinas, y obviamente eso va a generar que no haya una buena respuesta a las vacunas. O sea que los pacientes que tienen
inmunodeficiencia humoral no se van a poder vacunar, o sea, si se vacunan no van a tener ninguna respuesta. O sea que de balde se van a vacunar porque la función de la vacuna justamente es generar una respuesta, ¿verdad? Si no, no tendría razón de vacunarse, ¿verdad? Uno se vacuna para generar respuesta a los antígenos, o sea que generar una respuesta ante los potenciales invasores del cuerpo. Bueno, los que tengan problemas con los linfocitos T van a tener problemas de inmunodeficiencia celular, o sea, no van a poder reaccionar tampoco frente a los patógenos. Generalmente, aquí tenemos un cuadro, generalmente cuando tenemos una deficiencia de linfocitos B, obviamente puede haber una baja concentración de anticuerpos, es decir, de inmunoglobulinas, cosa que no siempre ocurre cuando hay una deficiencia de linfocitos T, ¿verdad? Porque muchas veces estos anticuerpos pueden estar normales cuando hay una deficiencia de linfocitos T, aunque también pueden estar bajas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los linfocitos T son los que activan a los linfocitos B para que estos puedan convertirse en células plasmáticas y producir anticuerpos. Indirectamente también una deficiencia de linfocito T va a afectar a la producción de anticuerpos, pero no siempre es así, porque generalmente esto es directamente proporcional a la concentración de linfocitos B. Sencillamente pueden haber reacciones inmunes frente a los antígenos cuando hay deficiencia de linfocitos B. En este caso la reacción es normal, sin embargo no hay prácticamente reacción, no hay reacción de histocompatibilidad o de histosensibilidad cuando hay una deficiencia de linfocitos T, ¿verdad? O sea, hay reacciones, pero suelen ser muy pocas, muy escasas. ¿Cómo suelen estar los tejidos linfáticos? Los tejidos linfáticos sencillamente están bastante afectados cuando hay una deficiencia de linfocito B. Pueden estar medianamente afectados cuando hay una deficiencia de linfocitos T. O sea que los folículos generalmente donde se producen estos linfocitos, cuando hay una deficiencia de linfocito B, prácticamente no existen, están ausentes o reducidos. Sin embargo, muchas veces estos folículos pueden estar normales cuando hay una deficiencia de linfocito T, aunque los centros corticales o las zonas corticales son los que pueden estar disminuidos en este caso. Y bueno, en ambos casos hay susceptibilidad a desarrollar infecciones, pero los microorganismos son un poco diferentes en caso de que haya deficiencia del linfocito B o del linfocito T. En el caso de que haya deficiencia del linfocito B, generalmente tenemos una mayor predisposición a desarrollar infecciones por bacterias de la piel, bacterias piógenas, y también desarrollar infecciones neurológicas y pulmonares, o sea, otitis media, neumonía, meningitis, infecciones también de los huesos, osteomielitis, y también desarrollar infecciones intestinales por bacterias como la Escherichia coli, el Proteus mirabilis, el Quinquela, ¿verdad? Y también virus intestinales como el rotavirus. También algunos parásitos, ¿verdad? Sin embargo, cuando hay una deficiencia de linfocitos T, se puede desarrollar infecciones por el Pneumocystis carini, que produce una infección a nivel pulmonar, una lesión pulmonar. Muchas veces esto se puede encontrar en el SIDA. Y también otros virus, sobre todo virus respiratorios, infecciones por las bacterias que producen la tuberculosis, como el Mycobacterium tuberculosis, tuberculosis, y hongos como por ejemplo la Candida albicans, que produce la candidiasis ya sea oral o vaginal. El Cryptococcus neoformans también podemos citar dentro de los hongos. Cryptococcus neoformans, ¿verdad? Que se puede hacer el diagnóstico con el test de la tinta china. Bueno, las complicaciones, como ya dijimos, suelen ser de las vías respiratorias, también de la piel, también en el oído, la otitis media. Pueden producirse meningitis bacterianas por los neumococos, osteomielitis, ya dijimos, en los huesos, y por supuesto inclusive esto se puede generalizar, una infección generalizada, y llevar inclusive al shock séptico, o sea, la sepsis. Y ya citamos algunos, ¿verdad? El Streptococcus pneumoniae es uno de los más frecuentes. También está involucrado el Haemophilus influenza, el Streptococcus aureus, ¿verdad? En menor proporción,
y por supuesto también la Neisseria meningitidis, que es una bacteria que produce meningitis y que también puede producir lesiones como la meningoencefalitis. Infecciones virales también pueden haber, pero esto ya es un poco más raro que las bacterianas. Muchos pacientes se quejan de que tienen otitis media recurrente, o sea que tienen una otitis media, se curan y luego vuelven a tener esa otitis. Pueden tener también sinusitis, ¿verdad? Pero esto no es muy específico porque cualquier persona puede tener sinusitis. Y lo que es muy frecuente es que puedan tener neumonías a repetición. Una persona que tiene neumonía frecuentemente puede ser que tenga una inmunodeficiencia primaria. Bueno, a tener en cuenta los pacientes que tienen sinusitis refractaria, o sea que tienen siempre sinusitis. Frecuentemente, si tienen más de 3 episodios por semana, hay que tener en cuenta porque generalmente estos pacientes pueden tener disminución de anticuerpos, es decir, disminución de la inmunidad humoral. Bueno, y vamos a ir hablando un poquito de las enfermedades que afectan a estas alteraciones, o sea, que a la deficiencia de las células inmunes. Tenemos, por ejemplo, una que se llama enfermedad de Bruton, que está asociada al cromosoma X. Y bueno, sencillamente ya dijimos que esto afecta más bien al varón porque por el cromosoma sexual X. Generalmente esto se da más en recién nacidos, se da al comienzo del nacimiento, por ahí termina hasta el primer año de vida. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros recién, recién empezamos a tener anticuerpos después del primer año de vida. Luego puede volver a aparecer esto al final del primer año de vida, porque desaparecen sencillamente los anticuerpos que vienen de la madre, los anticuerpos maternos. Generalmente esto es una deficiencia de linfocitos B, o sea que produce una deficiencia de anticuerpos y estos pacientes nacen con pocos o sencillamente a veces ya ni siquiera tienen folículos primarios ni secundarios, o sea que tienen lesión a nivel de los órganos linfoides. En este caso, la lesión está en la BTK, o sea, en la tirosina sinasa de los linfocitos, ya sea por una mutación o por una mala producción de este gen. Y bueno, ya hablamos que es importante para que puedan madurar los linfocitos B. Al haber mutaciones, al haber alteraciones en este gen, obviamente no van a poder madurar este linfocitos B. Muchas veces se produce un bloqueo de estos linfocitos B y sencillamente se tiene que hacer un buen tratamiento, o si no este paciente no va a poder sobrevivir. Obviamente al tener pocos linfocitos B o al tener una mala maduración de estos linfocitos B, el paciente no se va a poder vacunar, porque ¿para qué se va a vacunar si es que no va a poder generar anticuerpos? Entonces pueden tener muchísimas enfermedades pulmonares, si es que no son tratados van a tener infecciones pulmonares a repetición. También uno de los agentes más frecuentes de esto es el Mycoplasma pneumonia, que inclusive puede generar lesiones articulares como la artritis y la artrosis en niños, o sea, en recién nacidos. Muchas veces uno de los gérmenes que puede afectar también es los neumococos, y esto puede generar inclusive encefalitis. Y bueno, muchas veces también se puede dar infecciones en la piel y en los músculos, eso se llama dermatomiositis. El tratamiento se hace con inmunoglobulinas por vía intravenosa. La deficiencia de anticuerpos, ¿verdad? Una de ellas es la inmunoglobulina A, que no es muy frecuente, pero puede ser bastante agresivo si es que no se trata. En este caso, sencillamente se debe al trastorno del CPH, ¿verdad? El complejo principal de histocompatibilidad. Muchas veces estas personas son asintomáticas, es decir, parece que están sanas y después empiezan a tener, como dice, de la noche a la mañana, o sea, rápido, pueden tener infecciones respiratorias que pueden agravarse y que pueden complicarse. Muchas personas pueden ser descubiertas con este tipo de deficiencia. Personas que tienen asma, por ejemplo, ¿verdad? Pueden ser, o alergia, pueden estar teniendo este tipo de deficiencia de IgA,
Esto se hace sencillamente por medio de serotipificación, se hace el estudio. Y bueno, a veces también suele estar asociado esta deficiencia de IgA con otros marcadores reumatológicos, como por ejemplo la DR, que puede producir inclusive artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades autoinmunes también, como la diabetes mellitus de tipo 1 y lesiones también de los de las hemoglobinas, ¿verdad? Que pueden producir anemia, los diferentes tipos de anemia. Esta deficiencia IgA es genética, es hereditaria porque puede ser familiar y también puede estar asociado a infecciones obstétricas, ¿verdad? Así como la toxoplasmosis, la rubeola o el citomegalovirus. A estas patologías se le llama TORCH, o sea, el grupo que agrupa estas patologías se le llama TORCH. Y bueno, si bien puede ser genética, también existen factores ambientales, es decir, contaminación que puede generar también deficiencias de este anticuerpo. La deficiencia de IgG es un poco más frecuente que la de IgA. Puede producir también enfermedades, o sea, lesiones a nivel pulmonar, aunque también puede generar infecciones intestinales, un síndrome diarreico, puede estar asociado a la rinitis y también a las enfermedades obstructivas pulmonares como el asma, por ejemplo. Y un poco menos frecuencia también puede producir trastornos del sistema reumatológico, como por ejemplo la vasculitis o el angioma. Existe también un trastorno en la cual disminuye la gamma globulina del plasma, que básicamente está asociado a un síndrome llamado síndrome de hiper-IgM. O sea que aquí hay un aumento de IgM, pero compensatorio. O sea que aumenta el IgM, ¿por qué? Porque hay una deficiencia de IgG o de IgA. O sea que esto sería una consecuencia de lo que dijimos anteriormente, de lo que estuvimos hablando recién. Una deficiencia de IgG o de IgA puede generar un aumento de IgM. O sea, un síndrome de hiper-IgM, que como dijimos es un aumento nada más compensador de lo anterior. Estos pacientes también pueden tener infecciones respiratorias, pulmonares, infecciones en la piel y también del sistema nervioso. Generalmente esto es causado al Pneumocystis carinii, al Histoplasma capsulatum y también al hongo llamado Cryptosporidium. Bueno, ya hablamos de los linfocitos T anteriormente. Ya estuvimos mencionando que pueden generar sencillamente la inmunidad celular, o sea que la defensa directa frente a patógenos. La deficiencia de linfocitos T se puede generar en cualquier etapa de la vida. De hecho, que el VIH-Sida produce una disminución de estos linfocitos T, ya sea CD4 o CD8, sobre todo el CD4. En cualquier época de la vida uno puede tener inmunodeficiencia de linfocitos T, pero generalmente es más frecuente en las edades tempranas de la vida. Generalmente esto no es muy frecuente en general, ¿verdad? Porque nada más que uno de cada 50.000 o uno de cada 100.000 nacimientos vivos desarrolla, o sea que no es, felizmente no es tan frecuente, pero en caso de que ocurra, esto tiene que ser diagnosticado y tratado rápidamente, porque si no, el paciente puede fallecer de cualquier infección. Los linfocitos T son muy importantes también para regular el equilibrio interno y también no nos olvidemos que también interviene en el envejecimiento. O sea que una alteración del sistema inmune, sobre todo los linfocitos T, puede generar que la persona envejezca más rápido, porque dijimos anteriormente en otra unidad, en otro video, que existe una de las teorías que dice que la persona puede envejecer debido a una declinación más rápida del sistema inmune. Eso es lo que se llama teoría del marcapasos o del reloj biológico, que tiene mucho que ver con lo endocrino, o sea, con las hormonas y también con el sistema inmune. Bueno, aquí también tenemos dentro de las deficiencias de las células T,
tenemos una inmunodeficiencia llamada inmunodeficiencia severa combinada, IDCG abreviado, en el cual pueden estar asociados a mutaciones de diferentes genes. Generalmente esto también está asociado a deficiencia del linfocito B, y generalmente esto tiene que ser tratado e internado con urgencia porque el paciente puede fallecer rápidamente. Aquí hay lesión de ambos tipos de linfocitos, de los linfocitos B, de los linfocitos T, por lo tanto va a haber alteración de la inmunidad humoral, linfocitos B, como también la inmunidad celular, linfocitos T. Estos pacientes pueden tener bastantes lesiones, bastantes infecciones, inclusive infecciones muy graves, debido a cualquier patógeno, ya sea hongo, bacteria o virus. Esto es hereditario, esto tiene un componente familiar, y también, en este caso, está ligado al cromosoma sexual X, aunque también pueden ser debido a lesiones en los cromosomas autosómicos, o sea, que cromosomas somáticos, en este caso recesivos. O sea, que nada más que el 25% van a transmitir la enfermedad, van a ser portadores. Esto es muy grave y generalmente tiene un pronóstico muy malo, porque generalmente los pacientes, los recién nacidos, pueden fallecer con esta patología, y en casos raros pueden sobrevivir. Aún así pueden volver a tener recidivas y pueden tener también complicaciones, o sea que repercusiones debido a esto. Generalmente esto se debe a un fallo en un gen, el RAC, ¿verdad? Que ya hemos mencionado al inicio de esta presentación, que significa gen activador de la recombinasa. Es un gen muy importante para que se pueda generar justamente la recombinación y para que se puedan madurar estos linfocitos T. Entonces, por eso es que es muy grave, ¿verdad? Porque no se puede combinar, o sea, prácticamente no tiene ninguna activación ni ninguna maduración de estos linfocitos T, ni tampoco de los linfocitos B. Y muchas veces esto es consecuencia de una alteración del ADA, o sea, de la adenosina desaminasa que hemos dicho al comienzo. Entonces, que una lesión del ADA puede generar finalmente una lesión del RAC1 o del RAC2, que básicamente va a generar alteración en la maduración y en la activación tanto de los linfocitos B como los linfocitos T. Ya hablamos que esto puede ser autosómico recesivo, o también puede ser debido a una lesión en el cromosoma sexual X, que básicamente va a lesionar también a los órganos linfáticos. Y muchas veces se pueden formar linfocitos T, ¿verdad? Linfocitos B también, ¿verdad? Algunas veces se activan, pero no pueden realizar bien la función. Otras veces hay bastantes, pero están en forma inmadura. O sea que si están inmaduros no van a poder hacer bien su función. La función va a ser defectuosa. Bueno, para llegar al diagnóstico de una inmunodeficiencia severa combinada, obviamente tenemos que tener los antecedentes familiares, porque esto dijimos que tiene componente genético, componente familiar. Muchas veces aparece en las etapas tempranas de la vida, antes del primer año de edad, dijimos ya. Muchas veces los pacientes pueden tener neumonías bastante graves, neumonías, lesiones alérgicas, o una diarrea crónica que dura más de un mes, o que son episodios bastante frecuentes durante el día. También puede ser uno de los criterios diagnósticos de la inmunodeficiencia severa combinada. Una candidiasis que no se cura, una candidiasis persistente, ya sea genital o ya sea oral, puede ser también uno de los criterios que lleven al diagnóstico de esta patología. Y también lesiones en la piel, como el eczema y la eritrodermia, una piel bastante rojiza en estos pacientes, puede también hacer sospechar de la inmunodeficiencia severa combinada. Por lo general, no solo uno hace el diagnóstico, tiene que haber más de uno para poder llegar a una sospecha diagnóstica de esta patología. Eso es según la clínica. Ahora, según el laboratorio, por lo general encontraremos una linfopenia, o sea, por debajo de 2000 células por microlitros. Eso significa que hay una disminución por debajo del 10% inclusive de los linfocitos. Obviamente va a
bastante disminución de los precursores como el TCD3, pero también van a haber bastante disminución de los anticuerpos, es decir, de las inmunoglobulinas. Por lo general tenemos que tener 2 criterios clínicos más 2 criterios laboratoriales para llegar a un diagnóstico de esta patología. Tenemos una alteración llamada síndrome de DiGeorge, que básicamente aquí en este caso no se forma el timo, aunque también no solamente el timo puede estar defectuoso. Muchas veces este problema afecta también a la glándula paratiroides. Las glándulas paratiroides son 4 glandulitas pequeñas de 1 gramo que están localizadas en los extremos de la glándula tiroides. Están en la cara posterior de la glándula tiroides. Y no solamente afecta al timo. Por lo general, el 85% del síndrome de DiGeorge afecta a una malformación o una ausencia del timo, y el 15% afecta a una malformación o una ausencia de las glándulas paratiroides. Afectan a ambos porque ambos derivan de la misma formación embriológica, ¿verdad? Que son la tercera y cuarta bolsa faríngea. Esto obviamente va a generar alteraciones no solamente inmunes, sino que también alteraciones en el metabolismo del calcio, ¿verdad? Porque sabemos que en la glándula paratiroides se produce una hormona llamada PTH, o sea, hormona paratormona, que sencillamente regula el metabolismo del calcio y también del fósforo. Bueno, ¿cómo se caracteriza esto? Por una malformación o una disminución o sencillamente una ausencia del timo. Esto va a generar sencillamente, aunque a que haya una disminución de los linfocitos, sobre todo los linfocitos T, y también una falta de maduración de estos linfocitos T, y debido a la alteración o la ausencia de las 4 glándulas paratiroides, esto va a generar una hipocalcemia, que eso va a causar una tetania, unas tipo convulsiones, unos movimientos involuntarios tónico-clónicos, llamados tetania, debido a la hipocalcemia, y también va a generar trastornos cardíacos. Es decir, esto puede ser inclusive grave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el calcio es importante para la contracción muscular, y como el corazón es un músculo, también va a generar malformaciones cardíacas. Muchas veces puede estar asociado justamente el síndrome, al ser síndrome, cursa con signos y síntomas asociados. Estos pacientes pueden tener implantación anormal de las orejas, o sea, orejas anormales, y también otras alteraciones como la micrognatia y el hipertelorismo. Bueno, la micrognatia es una falta de formación de la mandíbula, o sea, una mandíbula muy pequeña. Y el hipertelorismo es el aumento entre 2 órganos que son pares. Por ejemplo, entre las mamas, por ejemplo, puede haber un aumento de la distancia entre las 2 mamas, pero generalmente el hipertelorismo más bien se da a nivel ocular, o sea que un aumento de la distancia entre los 2 ojos. A eso se le puede llamar hipertelorismo. Tenemos un síndrome llamado síndrome de linfocitos desnudos también dentro de la deficiencia de las células T, que es debido a la mutación de un gen llamado VHN, que básicamente hace que el timo pierda, digamos, su epitelio, pierda sus folículos pilosos, ¿verdad? Se produzcan alteraciones en el timo, y eso hace que sencillamente los linfocitos tengan una formación sin proteínas, ¿verdad? Lo que hace que se llame linfocito desnudo. Este síndrome está formado por signos que vamos a ver, por ejemplo, la calvicie congénita, o sea, el bebé nace calvo y sigue calvo, ¿verdad? También está formado por la distrofia ungueal, o sea, no se pueden formar bien las uñas, el lecho ungueal, y obviamente también forma parte de este síndrome la inmunodeficiencia de los linfocitos T. O sea que podemos citar aquí que el síndrome de linfocitos desnudos está formado por una triada, ¿verdad? La calvicie congénita, la distrofia de los lechos ungueales y también la inmunodeficiencia de las células T. Tenemos también dentro de las inmunodeficiencias primarias el síndrome de Wiskott-Aldrich, que es un síndrome raro, no es tan frecuente esto, ¿verdad? Pero que también está dentro de las inmunodeficiencias,
En este caso, la mutación se da en un gen llamado gen WAPS y también es una alteración que se debe a una lesión o una mutación del cromosoma sexual X, o sea que ambos sexos serán portadores, pero el varón será el que va a desarrollar la enfermedad. Este síndrome está caracterizado por 4 signos importantes. Uno es el eczema epitelial, el eczema de la piel. El segundo es la disminución de plaquetas en forma congénita, o sea, desde el nacimiento, el recién nacido ya nace obviamente con plaquetas bajas, con disminución de plaquetas. También disminuyen también el tamaño de las plaquetas. No solamente es un trastorno cuantitativo de las plaquetas, sino que también es un trastorno cualitativo de las plaquetas, o sea que el tamaño y la cantidad está disminuido en las plaquetas. Y además de esto también produce alteraciones de los linfocitos, es decir, inmunodeficiencias. Es una tetrada. Una tetrada, entonces, el eczema, disminución del número de plaquetas, disminución del tamaño de las plaquetas y las inmunodeficiencias. Por eso es que ya hemos hablado en un video anterior donde hablamos de las alteraciones plaquetarias, ya hemos mencionado este síndrome de Wiskop-Aldrich. Estos pacientes pueden tener bastante hemorragias, obviamente por la alteración plaquetaria, y por esa razón muchas veces la mayoría de los pacientes no sobreviven. O sea que pueden vivir unos cuantos años, pero no llegan inclusive a la edad escolar. ¿Por qué fallecen? Y fallecen por desangramiento, o sea, por hemorragias, pueden fallecer debido a infecciones o debido a trastornos neoplásicos. Muchas veces el único tratamiento realmente es el trasplante de médula ósea, que tiene que ser compatible con un hermano donante, y esto es lo que puede generar alguna esperanza de sobrevida. Aquí vemos algunas alteraciones plaquetarias, ¿verdad? Petequia, vemos el eczema, que forma parte de este síndrome. Alteraciones pulmonares, como una neumonía, por ejemplo. Aquí vemos un velamiento. Y, obviamente, aquí disminución de las células B, ¿verdad? En este caso ya hay linfoma, alteración totalmente de las células inmunes y de los tejidos inmunes. Lo que produce esto es sencillamente la alteración o la mutación del gen WAPS. Bueno, y esas son todas las inmunodeficiencias primarias. Ahora hablaremos de las inmunodeficiencias secundarias, que justamente una de las causas es el virus de la inmunodeficiencia humana, es el VIH, que sencillamente ataca a los linfocitos T, sobre todo los linfocitos TCD4, que son los colaboradores o los linfocitos de ayuda, o también llamados linfocitos helper. También pueden haber, esto debido a otras enfermedades, pueden producir también inmunodeficiencias. Por ejemplo, la desnutrición calórico-proteica puede generar sencillamente también una falta de maduración y de activación de los linfocitos, debido a que estos trastornos metabólicos bloquean o inhiben sencillamente la formación y maduración linfocitaria. También podemos citar como causa todos los tratamientos antineoplásicos, ya sea radioterapia o quimioterapia. Por eso es que no siempre una radioterapia, una quimioterapia es totalmente buena, ¿verdad? Sí, produce una mejoría del paciente con cáncer, pero una consecuencia de eso puede ser una inmunodeficiencia, o sea que el paciente puede tener infecciones después de una quimioterapia o una radioterapia. Sencillamente porque esos tratamientos antineoplásicos pueden hacer que se pierdan los precursores de los linfocitos en la médula ósea. También, obviamente, las metástasis, ¿verdad? Las metástasis, cualquier tipo de metástasis, y sobre todo las que se dan a nivel de la médula ósea, pueden generar sencillamente también inmunodeficiencias. Y una de las causas, aunque no es tan frecuente, pero también es una de las causas, es la extirpación del vaso o cualquier lesión del vaso. Una ruptura del vaso en algún golpe fuerte puede generar sencillamente también inmunodeficiencia secundaria, porque el vaso es importante para la maduración de los linfocitos B. Importante siempre es hacer una buena historia clínica según los signos y síntomas, hacer un buen examen físico de los órganos linfáticos como el hígado, el bazo, el timo, y bueno, no está de más también hacer en casos
que se requiera una punción de aspiración de médula ósea para examinar las células madres. Pero los órganos importantes de examinar son el hígado, el bazo, también el timo y también las amígdalas y adenoides, que son también lugares donde hay función inmune. Obviamente, a esto, al examen físico y a la historia clínica, tiene que acompañar un hemograma donde se va a ver el número de glóbulos blancos en general y también, por supuesto, los linfocitos, ya sea B y T. Siempre hay que tener en cuenta la edad. Las edades, la edad es muy importante porque generalmente las infecciones se dan en mayor frecuencia en los primeros meses de vida, sobre todo en los primeros 6 meses, donde prácticamente no hay anticuerpos, donde solamente los anticuerpos son los que vinieron de la madre. La persona todavía no es capaz de generar anticuerpos propios. Y también se pueden dar infecciones, sobre todo por el VIH, que se puede dar en cualquier etapa de la vida realmente, ¿verdad? Pero sobre todo, más bien en la juventud. Pueden estar asociados a otras enfermedades, por ejemplo, vasculares, alteraciones endócrinas como el hipotiroidismo o el hipoparatiroidismo. Pueden haber lesiones vasculares como las telangiectasias, ataxia también, o por una lesión del sistema vestibular, lesiones epiteliales como las verrugas, lesiones micóticas como la candidiasis y también reacción ante la luz, es decir, fotosensibilidad, también otros tipos de anomalías a nivel de las extremidades, así que pueden estar asociados a otras enfermedades o a otras lesiones, las inmunodeficiencias secundarias. Bueno, y una de las inmunodeficiencias secundarias más importantes es la infección por el VIH, que puede llevar al estadio de SIDA. Vamos a hablar de eso ahora justamente, y que es una enfermedad, la infección por el VIH es una enfermedad infectocontagiosa que básicamente se está volviendo endémica y que es considerado como una pandemia porque se da en todas partes del mundo y que cada vez va en aumento. El VIH es el que produce esta infección. El VIH es un virus, el virus de la inmunodeficiencia humana, que corresponde a un retrovirus. La familia es el Retroviridae y que corresponde a un subgénero, a una subfamilia llamada el lentivirus o lentivirine. Hay dos tipos de VIH, ¿verdad? VIH1, VIH2. Y básicamente la importancia o la característica de este VIH es que lo que hace es algo contrario a lo que generalmente hace la célula. La célula generalmente lo que hace es transcribir ADN en ARN. Y a partir de ARN producir proteínas. Eso es lo que hace la célula. Eso es lo que hace el núcleo de una célula normal o normalmente. ¿Qué hace el VIH? Sencillamente obtiene ADN gracias a su ARN. O sea que hace lo inverso. Transcribe ARN en ADN. Lo que generalmente tiene que ser al revés. Transcribir ADN en ARN. O sea, formar ARN a partir de ADN, lo que hace el VIH es al revés. Obtiene ADN a partir de su propio ARN. Para eso necesita utilizar el material de una célula huésped. Eso es lo que hace, ¿verdad? Ingresa dentro del cuerpo y empieza clandestinamente a utilizar la información genética de la célula huésped para formar su propio ADN. Entonces, para eso tiene una enzima llamada transcriptasa inversa, que justamente lo que hace es la transcripción, pero en sentido contrario, en sentido inverso, o sea, al revés de lo que suele ocurrir. También hay que tener en cuenta que hay dentro del VIH oncogenes que puede alterar el proceso de división celular dentro de la célula huésped, por lo tanto puede generar también diferentes tipos de tumores el VIH, causa daño genético obviamente y sobre todo puede dividirse rápidamente generando un bloqueo de las células inmunes, por lo tanto va a generar una predisposición a desarrollar mayor cantidad de infecciones. Bueno, aquí vemos el ciclo
del VIH. El VIH, como vemos, es un virus, o sea que no es una célula, nada más tiene un material genético por dentro y una cápsula que lo rodea, que es una cápside, ¿verdad? O sea, el virus, al ser virus, no tiene prácticamente nada. No tiene mitocondria, no tiene retículo endoplasmático rugoso, ni liso, no tiene lisosomas, peroxisomas, endosomas, nada de eso. Lo único que tiene es un material genético, ¿verdad? Que en este caso es ARN, y una cápsula que rodea, que es el cápside, ¿verdad? Aún así, al no tener prácticamente nada, necesita una célula para poder cumplir su ciclo, ¿verdad? Sin una célula humana no va a poder cumplir su ciclo y no va a poder replicarse. Entonces, la cápside del VIH, una vez que ingresa al cuerpo, se une a la célula huésped, se fusiona su membrana a la membrana de la célula huésped, descarga su contenido en la célula huésped por un fenómeno de exocitosis. ¿Qué es lo que descarga? Descarga su ARN. Estos son viriones, son partículas de ARN, que básicamente lo que va a hacer es utilizar el material genético de la célula huésped para producir su ADN. Porque lo que necesita el virus es ADN, no ARN. Pero como el virus es un virus ARN, necesita de alguien para poder convertir su ARN en ADN. Entonces, tiene una enzima llamada transcriptasa inversa que lo que hace es utilizar su ARN para formar ADN. ¿Gracias a quién? Gracias al núcleo, gracias al material biosintético de la célula huésped. Finalmente forma su ADN y ahí ya está, digamos, al formar ADN ya está listo para formar proteínas. ¿Qué es lo que va a hacer después? Va a sintetizar proteínas, eso se llama traducción, como generalmente lo conocemos. Ya están las proteínas hechas, lo va a ensamblar y lo va a generar una cápside para finalmente salir de la célula e ir a invadir a otra célula, ¿verdad? Muchísimos virus se pueden formar a partir de un solo virus, por eso es que el ciclo es rápido, la transmisión y la replicación es bastante rápida. De un solo virus podemos replicar muchísimos, se pueden producir muchísimos otros virus. ¿Por qué? Un virus necesita prácticamente de 2-3 proteínas nada más, ¿verdad? Aquí, a partir de la transcripción inversa, se pueden formar muchísimos ADNs y a partir de estos muchísimos ADNs se pueden formar muchísimas proteínas que van a ensamblarse y van a formar nuevos virus que van a salir de la célula y van a ir a invadir a otras células huésped. Esto puede generar un síndrome llamado síndrome de inmunodeficiencia adquirida, llamado SIDA, en la cual las defensas están totalmente abolidas y eso va a generar a que el paciente tenga infecciones a repetición y que finalmente le puedan llevar a la muerte. O sea, uno no fallece de SIDA, o sea, lo que generalmente uno puede fallecer es de las infecciones que acarrea el SIDA. Nadie fallece de SIDA. Lo que ocurre es que una persona fallece de las infecciones que son producidas a consecuencia del SIDA. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el coronavirus, ¿verdad? Nadie fallece de COVID. Lo que uno fallece es debido a las consecuencias que acarrea el COVID. Exactamente lo mismo ocurre con el SIDA. Hace muchos años ya que se produjo el primer caso de SIDA. Generalmente el SIDA acarrea infecciones oportunistas, infecciones que generalmente no se dan en una persona normalmente, pero que se pueden dar en una inmunodeficiencia, y una de las más frecuentes es el sarcoma de Kaposi, que ya vamos a hablar enseguida. Cada vez hay más cantidad de casos de SIDA. Generalmente el paciente termina así, ¿verdad? Totalmente caquético y en condiciones muy graves. La importancia del VIH es que el VIH lo que hace es atacar justamente a las células que nos tienen que defender, ¿verdad? Por eso es difícil encontrar un mecanismo de tratamiento, porque el problema es que justamente a los soldados que nos defienden es ahí donde nos ataca el VIH, entonces ya no podemos defendernos. A las células que más atacan es a los linfocitos T y sobre todo el CD4. También ataca al CD8, pero lo que más ataca es el CD4. Más de 30 millones de personas hay actualmente que viven con el VIH. Generalmente se cree que más de 7.000 infecciones hay por día. Y
prácticamente todos los años hay más de 2 millones de casos nuevos. O sea, la prevalencia sería esto, más de 30 millones, y la incidencia sería esto, ¿verdad? Más de 2 millones de personas por año. Bueno, generalmente cada año hay una muerte de 2 millones de personas en el mundo. Que si uno empieza a ver la cantidad de personas que hay a nivel mundial es poco, ¿verdad? Pero 2 millones de personas mueren por año a causa del VIH, sobre todo en pacientes, o sea, sobre todo en países de desarrollo bajo, de índice de desarrollo bajo, por ejemplo, los países del África y en otros países también subdesarrollados. El SIDA realmente no es lo mismo que infección por VIH. El SIDA es un estadio de la infección por el VIH. O sea que no todo paciente que tiene VIH tiene SIDA. El SIDA ya es lo último, la complicación última de la infección por el VIH. El último estadio, el estadio 4. Porque la infección por el VIH tiene 4 estadios. El estadio 4 corresponde a SIDA. O sea, una persona puede tener VIH, puede estar infectado por el VIH, pero no necesariamente tiene SIDA. Puede estar en el estadio 1, puede estar en el estadio 2, puede estar en el estadio 3. En el último estadio, ahí recién hablamos de SIDA. Bueno, generalmente, ¿cómo se originó esto? Hay varias teorías. Esto apareció en el siglo XX. Antes no se conocía esto. Hay varias teorías, ¿verdad? En primer lugar, se habla de que esto se debe a la ingesta, a la caza e ingesta de carne de chimpancé. Se cree que esto también se debe a la zoonofilia, es decir, a tener relaciones sexuales con animales, que luego fue transmitido por homosexuales. Hoy día ya es en ambos, ¿verdad? Homosexuales y también en heterosexuales. También una de las teorías es que esto fue producido por medio de la vacuna contra el polio, ¿verdad? Esto también nos ya desarrollado. Y también algunos creen que es producido por la vacuna contra la hepatitis. Esto tampoco no es tan desarrollado esta teoría, pero hay varias teorías que básicamente pueden producir que fueron los orígenes de esta infección. Generalmente se da más casos en África, como ya hemos dicho, y en el sudeste asiático. Generalmente ahí hay más, la transmisión es más heterosexual, pero sin embargo en Occidente la transmisión es más por homosexuales y también por vía parenteral. O sea, por la utilización de jeringas contaminadas y también, por supuesto, la vía vertical, que vamos a hablar enseguida. ¿Qué es lo que ocurre una vez que el virus ingresa en el organismo? Ya dijimos, se fusiona a la membrana de la célula huésped por medio de una glicoproteína o glucoproteína llamada 120. Es captado, ¿verdad? Y luego se fusiona con la membrana celular por medio de otra glicoproteína llamada 41. Luego este virus se internaliza, ingresa dentro de la célula huésped. Bueno, una vez que se internaliza el virus, básicamente ya dijimos que se produce la transcripción inversa, en la cual el ARN va a formar ADN, y nuevamente ya después se divide el virus y empieza a colonizar a otras células. Aquí están las dos glicoproteínas más importantes, ¿verdad? La 120, que es lo que hace que se capte, digamos, el virus por la célula, y el GP41, la glicoproteína 41, que básicamente hace que se fusione el virus a la membrana. Aquí vemos la transcriptasa inversa, que básicamente lo que va a hacer es transformar el ARN viral, o sea, el genoma viral, en ADN para poder producir proteínas y formar nuevos virus. ¿Qué es lo que hace el virus? Ataca directamente a las células T, ya sea CD4 o CD8, ¿verdad? Generalmente ataca a las dos, a los linfocitos TCD4 o TCD8, pero no por igual, ataca más bien a los CD4. Generalmente nosotros por cada 2 CD4 tenemos un CD8. La relación es 2-1, ¿verdad? Por cada 2 CD4 tenemos un CD8. ¿Qué ocurre aquí? Se invierte esa relación. En este caso va a haber relación 1-2. Por cada un CD4 tendremos 2 CD8. ¿Qué ocurre acá?
¿Aumenta el CD8? No, no es que aumenta el CD8, disminuye el CD8. ¿Y por qué entonces se invierte la relación? Es que demasiado, digamos, ataca el VIH al CD4, que disminuye tanto la cantidad de CD4, que eso ocasiona a que la relación sea 1-2. O sea que si bien disminuye el CD8, lo que mucho más disminuye es el CD4. Por lo tanto, el CD4, de ser el doble de CD8, pasa a ser la mitad del CD8. Por eso es que la relación 2-1 pasa a ser 1-2. Porque el CD4 normalmente es el doble de lo que hay de CD8. En este caso, aunque disminuya el CD8 también, la disminución de CD4 va a ser mucho mayor. Por lo tanto, tendremos nada más que la mitad de CD4 que la cantidad de CD8. Entonces, al eliminarse linfocitos T, obviamente vamos a tener una lesión de la inmunidad celular. Y ya dijimos esto, ¿verdad? Vamos a tener sencillamente esta inversión de CD4-CD8. Algo muy importante también es que aquí se van a fusionar, se van a juntar células infectadas con no infectadas y van a formar unas células grandes llamadas células gigantes. A eso también se le llama sincitio. Bueno, aquí vemos sencillamente lo que ocurre, ¿verdad? La infección por el VIH sencillamente afecta a las células T, puede afectar también a las células dendríticas, a los macrófagos, obviamente, que son los fagocitos. Luego empieza a colonizar otras células más y finalmente empieza a lesionar, a destruir a las células de CD4. Sencillamente eso va a hacer que pueda generarse infecciones oportunistas que generalmente no ocurren y también pueden generar estos tumores, o sea, tumores benignos o también malignos. Tenemos 4 estadios que se generan a partir de la infección por el VIH. El último estadio, el estadio 4, es el estadio de SIDA. Los primeros 3 no son estadios de SIDA. Por eso es que dije que tener VIH no es sinónimo de tener SIDA. El estadio 1 es el estadio de infección aguda, digo bien. O sea, el estadio en el cual el paciente se infectó y empiezan a aparecer algunos síntomas. El paciente se llama cero convertido. Aparecen algunos síntomas que son síntomas generales, o sea que no indican casi nada. Muchos de estos pacientes no saben que tienen VIH, pero tienen algunos síntomas tipo que parecen una gripe, o sea que muchas veces uno no sabe que está con VIH porque piensa que tiene una gripe nada más. Entonces aparecen algunos síntomas y nada más que esto, ¿verdad? Acá vemos los síntomas que son síntomas generales: fiebre, dolor de cabeza, ganglios inflamados. Eso es muy importante también, pero esto no es nada frecuente, o sea, no es nada específico. Esto puede aparecer en cualquier otra enfermedad. Cansancio, ¿verdad? Un cansancio que puede ser en cualquier momento del día, ¿verdad? Cansancio en reposo inclusive. Pueden haber dolores musculares y también dolores de garganta, ¿verdad? Que muchas veces no indican nada, no indican VIH, ¿verdad? Uno cualquier momento puede tener dolor de garganta. Entonces todos estos síntomas pueden aparecer en el estadio 1 de infección por VIH, pero no son nada específicos. Luego viene, esto desaparece al cabo de una semana, al cabo de 15 días, y empieza el VIH, se sigue multiplicando a gran velocidad. Luego vamos a la fase 2, la fase asintomática, en la cual no hay ningún síntoma. El paciente cree que se curó. Realmente, en este momento, se sigue multiplicando cada vez más el virus y en vez de mejorar, lo que realmente es empeorar, ¿verdad? El paciente cree que se curó o que está sano porque no tiene ningún síntoma, pero realmente aquí entramos en el periodo de ventana o periodo de latencia, en el cual, si bien el paciente está asintomático, empieza la mayor multiplicación o la mayor replicación de los virus. Bueno, y esto puede durar 10 años, inclusive más, en el cual a veces el paciente ni se da cuenta que tiene VIH hace 10 años, ¿verdad? Lo importante es hacerse el diagnóstico por medio del laboratorio. Lo más importante es que puede haber una pérdida de peso que, si bien no es muy acentuada, corresponde más o menos al 20%, o sea que sin hacer dieta me refiero, ¿verdad? Y sin ningún otro tipo de alteración que también produzca
pérdida de peso como la diabetes o los tumores, los cánceres. Entonces el paciente puede perder 20% del peso. Si en una persona que tiene 70 kilos, significa que esto sería una pérdida del peso de más o menos de 14 kilos, ¿verdad? En poco tiempo. Y eso es lo más llamativo, vamos a decir, de esta fase, porque no hay prácticamente síntomas. Pueden haber algunas lesiones cutáneas, ¿verdad? Pero prácticamente nada. Luego entramos en la fase estadio 3, en la fase en la cual vuelven a aparecer síntomas y síntomas que son más llamativos ya, ¿verdad? Aquí ya hay un mayor deterioro de la inmunidad, aparecen lesiones herpéticas como el herpes zóster, el famoso fuego de San Antonio, que son estas vesículas que vemos aquí, que siguen el trayecto de los nervios raquídeos. Lesiones candidiásicas, ya sea a nivel vaginal, o sea, a nivel genital, como también a nivel oral, en la lengua, por ejemplo. Aparición de ganglios dolorosos. Estos son los síntomas más frecuentes de la fase 3 o el estadio 3, llamado fase linfadenopática o sintomática leve. Todavía aquí no hay SIDA, porque esto es el estadio 3. Y luego recién entramos en el estadio 4, que es el estadio de SIDA. Aquí ya prácticamente no hay vuelta atrás. Sí, ya no, eso no se puede volver, no se puede tratar. O sea, se puede tratar, pero ya no hay una recidiva, no hay una regresión de la enfermedad. En los primeros estadios sí se puede tratar y se puede detener, digamos, la multiplicación de los virus, pero cuando uno está en estadio 4 ya prácticamente está totalmente generalizado el virus, porque la reproducción es muy activa. Aquí ya hay poquísimos linfocitos T, ya sea CD8 y sobre todo CD4. El CD4 ya es la mitad del CD8 y nada más encontramos apenas 200 o menos de 200 células por milímetros cúbicos. Y aquí ya sí aparecen las infecciones más graves, que son debido a la infección por el VIH y debido a este estadio, que es el estadio 4 llamado SIDA. Pueden haber lesiones tumorales a nivel del cerebro, como estamos viendo aquí, disminución del peso mucho más marcado, y lo que vemos aquí que es lesiones epiteliales llamado sarcoma de Kaposi. Esto es muy frecuente en el SIDA, ¿verdad? Un sarcoma de Kaposi prácticamente es sinónimo de SIDA, o sea, sinónimo de estadio 4 de la infección por el VIH, aunque mejor el diagnóstico, además de la clínica, se hace por laboratorio. Va a haber, por supuesto, una linfopenia, una disminución de linfocitos, sobre todo CD4, y obviamente hay unos marcadores que se utilizan también hay unos estudios específicos que se utilizan para saber si una persona está con VIH o con SIDA. El test del VIH es uno de ellos y el otro es el Western Blot. El Western Blot lo que hace es el diagnóstico de SIDA, el diagnóstico específico de SIDA. Bueno, en el periodo de ventana, como ya dijimos, el paciente no tiene ningún síntoma, pero es un periodo peligroso porque el paciente cree que está sano y así puede transmitir, o sea, cree que no tiene VIH y puede tener relaciones sexuales con otras personas o usar jeringas compartidas y puede transmitir el virus a otras personas sin que él lo sepa, ¿verdad? O sin que ella lo sepa. Lo importante para saber si uno está infectado o para controlar el proceso de la infección es sencillamente contar la cantidad de células T, ¿verdad? Por inmunología se hace esto. Además de hacerse un hemograma y ver la linfopenia, hay que hacer un estudio llamado inmunología, donde en el cual se va a poder ver la cantidad de linfocitos T que hay. También, por supuesto, la carga viral, que es muy importante para saber el estadio o en qué estadio está ese paciente, la progresión de la enfermedad sobre todo, y la cantidad de VIH sobre todo, que se puede utilizar también por inmunología. Lo más importante aquí, más que saber si una persona tiene VIH o no, es controlar el proceso, ¿verdad? O sea, una vez que uno sepa, es saber en qué estadio está, teniendo en cuenta la cantidad de células T y la carga viral. Hay un periodo llamado asintomático en el cual no se generan prácticamente síntomas, pero igual en el cual
el virus sigue multiplicándose, es decir, no existe ningún momento de latencia, no existe ningún momento en el cual el virus deja de multiplicarse. En todas las etapas existe replicación viral y sobre todo en esta etapa asintomática. Aquí es el momento en el cual prácticamente más existe una replicación viral. La carga viral, como ya dijimos, es muy importante porque cuantifica la cantidad de virus, o sea, la viremia, la cantidad de virus en sangre, y es lo que sencillamente nos permite saber en qué estadio está el paciente de esta enfermedad y obviamente cómo va progresando o cómo va evolucionando ese paciente con la enfermedad. Aquí vemos, el paciente tiene una infección primaria, estadio 1, y empieza a bajar los linfocitos. Empieza a bajar. Aquí vemos el azul es la cantidad de linfocitos. El rojo es sencillamente la carga viral, vamos a decir así, en la cual aumenta justamente en ese estadio 1, inversamente a la disminución de linfocitos T. Luego ocurre algo inverso, ¿verdad? En la época de latencia, cuando vamos a entrar en época de latencia, disminuye esto, luego vuelve a aumentar en la etapa asintomática, la carga viral. Hay un periodo breve de aumento de linfocitos T y luego ya la segunda curva ya disminuye totalmente esa cantidad de linfocitos T hasta que se den los otros estadios, el estadio 3 que vemos en este lugar, en el cual sigue ascendiendo la carga viral, y en el estadio 4 donde prácticamente ya no hay linfocitos TCD4 y donde la carga viral sigue aumentando hasta que se da el estadio 4, el estadio de SIDA, en el cual aparecen las infecciones oportunistas y en la cual eso puede llevar a la muerte. O sea, en este gráfico lo que vemos es la relación que es existente entre la cantidad de linfocitos TCD4 con la carga viral. El pronóstico es muy difícil de decir, ¿verdad? Porque depende mucho del estadio en el cual se encuentre la persona. Existen pruebas que pueden confirmar, como la prueba de ELISA, por ejemplo, en la cual se hace una prueba de anticuerpos contra las proteínas del VIH y muchas veces esto es falso positivo, así que siempre hay que hacerlo por una segunda vez con la misma muestra. Aunque aún así no es confirmatorio, ¿verdad? Si sale positivo por segunda vez, lo que confirma el diagnóstico de esta enfermedad es el estudio de Western blot. Ese sí es el estudio confirmatorio de la enfermedad. Obviamente, siempre hay que hacerse estudios de progresión de la enfermedad, midiendo la cantidad de los linfocitos TCD4 y por supuesto también la carga viral que ya hemos hablado. La carga viral, que justamente está aquí, tiene una alta sensibilidad y también especificidad, y básicamente se hace por medio de biología molecular. Aquí vemos sencillamente nuevamente la disminución de los linfocitos TCD4. Aquí vemos una forma lineal, aunque sabemos que también aquí puede haber un pequeño aumento, un breve aumento de los linfocitos TCD4 para nuevamente volver a caer y disminuir esto hasta llegar a la muerte, ¿verdad? En la cual prácticamente los TCD4 son prácticamente inverificables, porque aquí ya entramos en una disminución aproximadamente cercano a las 50 células por milímetros cúbicos. Aquí vemos algunas infecciones que se pueden dar, candidiasis, herpes, que ya hemos visto, ¿verdad? Disminución del peso, lesiones en los pies, ¿verdad? Toxoplasmosis, diarreas crónicas, tuberculosis, como ya hemos dicho. Y aquí ya vemos los últimos síntomas que pueden ocurrir, ¿verdad? La diseminación del virus, esofagitis también, aunque no es tan frecuente esto, retinitis también, y obviamente el sarcoma de Kaposi que ya hemos mencionado. Aquí vemos nuevamente en otra imagen, vemos sencillamente las lesiones que pueden haber, lesiones en la piel, lesiones malignas, lesiones a nivel del sistema nervioso, y bueno, todas estas son infecciones oportunistas que sencillamente pueden llevar a la muerte. Una vez que se tiene el diagnóstico, lo importante es controlar
esto, hacerse controles periódicos de la carga viral y también de la cantidad de CD4 para saber en qué estadio está y cómo se va a hacer el tratamiento. Sobre todo aquí lo importante es no permitir que la enfermedad vaya progresando para tener un mayor éxito. Porque en estadio 3 y en estadio 4 ya no hay regresión de la enfermedad, ya no es esto retroactivo, ya no se puede hacer prácticamente nada. Por lo importante entonces es el control clínico cada 3 meses o cada 2 meses del paciente para saber en qué estadio está ese paciente. Siempre es importante también en los pacientes que tengan VIH hacerse la vacunación contra el neumococo, la vacunación antineumocóxica, para justamente evitar que haya neumonías a repetición. También hacerse la profilaxis contra la tuberculosis y otras enfermedades oportunistas. También es importante un control ginecológico y el PAP cada 6 meses, sobre todo por las lesiones que pueden haber a nivel del útero, lesiones neoplásicas y también las candidiasis que ya hemos mencionado. Muchas veces esto puede ser transmitido por la madre al bebé, al feto, ¿verdad? Una mamá le puede transmitir VIH a su bebé. Generalmente el momento donde más hay transmisión de VIH es durante el parto. Durante el embarazo también se puede transmitir, pero esto nada más que corresponde a un 35%. Después del parto, por medio de la leche materna, también es una de las formas de transmisión del VIH, pero felizmente esto corresponde nada más que a un 14%, es menos frecuente, pero también existe esa posibilidad. Y el momento donde más existe riesgo de transmisión vertical, o sea, intraparto, es justamente durante el parto, donde se da el 2/3, o sea, cercano a los 65% de frecuencia. Por eso es importante que se haga un tratamiento antirretroviral para la madre, para evitar que justamente pueda transmitir el VIH. Y bueno, obviamente que se diagnostique, porque si no, no se va a poder saber, que se diagnostique y se haga un tratamiento profiláctico con antirretrovirales para evitar transmitir en cualquiera de estas 3 etapas al bebé. Como dice acá, no permitir que el bebé nazca con el VIH, porque justamente es una de las formas de transmisión. La otra es la vía sanguínea, ya sea utilizando jeringas o cualquier contacto de sangre de una persona con sangre infectada, con sangre de una persona con VIH. Cualquier contacto que haya de sangre con sangre que contenga VIH. Una de las más frecuentes es la utilización de jeringa, ¿verdad? Pero no es la única, ¿verdad? Cualquier herida que tenga un paciente con VIH y que esté en contacto con sangre de persona sana, eso puede generar una transmisión de VIH, ¿verdad? Y bueno, la más frecuente de todas es las relaciones sexuales sin protección, ¿verdad? Acá justamente vemos, ¿verdad?, la forma de transmisión. Una de ellas y la más frecuente de todas es la sexual, por medio de el contacto sexual sin utilización de protección, ¿verdad? Sobre todo los preservativos, sin utilizar preservativos. La sanguínea, que es la parenteral, es también una de las formas de transmisión. Y la tercera es la vertical, o también llamada perinatal, en la cual la madre puede transmitir al bebé y sobre todo en el momento del parto. Lo bueno es que esto se puede prevenir. Bueno, muchas veces pueden haber accidentes, sobre todo las personas que manejan jeringas o bisturí, ¿verdad? Se pueden cortar, se pueden transmitir por medio occidental, ¿verdad? Sobre todo los médicos, los bioquímicos, inclusive odontólogos, ¿verdad? Se pueden transmitir también, ¿verdad? Pero a tener en cuenta entonces eso. Y lo bueno es que esto se puede hacer un tratamiento antirretroviral en caso de que haya un accidente, ¿verdad? Aunque es muy poca la cantidad, es muy poco el porcentaje de transmisión en caso accidental, pero siempre es importante tomar las medidas necesarias. En el caso vertical también, y bueno, y en el caso sexual, sencillamente, si bien no previenen el 100%, ¿verdad?, de la transmisión, previenen el mayor al 90%, es la utilización del
preservativo, ¿verdad? O sea, no es 100% seguro, pero por lo menos es casi 100% seguro. La vía sexual es la más frecuente, ¿verdad? Para eso es importante evitar intercambiar fluidos y por supuesto evitar tener relaciones sexuales sin protección, o sea, sobre todo sin utilización de preservativos. La vía sanguínea, ¿verdad? Cualquier utensilio en el cual haya sangre, inclusive los afeitadores pueden tener sangre, ¿verdad? Y eso puede utilizar a otra persona, se puede cortar con eso y ahí ya hay transmisión de VIH, ¿verdad? Por eso es importante que cada uno tenga su propio cepillo de dientes, su propia rasuradora, para que cada uno tenga sus utensilios de uso personal, lo mismo las jeringas, ¿verdad? Sobre todo para los pacientes que se administran insulina o que se aplican cualquier otra droga, entonces que esto sea de uso personal. La vía perinatal, ya hablamos de esto, en el cual la madre puede transmitir al bebé el VIH. Y bueno, en este caso sí existe una posibilidad de interrumpir el embarazo, ¿verdad? O sea, un aborto espontáneo en forma legal, ¿verdad? Son una de las pocas formas de abortos amparados por la ley. Pero lo importante es saber diagnosticar esto y llegar a un buen tratamiento antirretroviral para evitar que haya una transmisión de VIH al bebé. Y bueno, sencillamente para terminar esto, recordar que el 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y bueno, sobre todo concientizar, tratar de prevenir justamente que uno tenga VIH y tratar de no transmitir a los demás. Bueno, con esto entonces damos por finalizado el video que trata sobre las enfermedades autoinmunes y sobre todo lo que hemos hablado, que es la infección por el VIH, SIDA, que recordemos que no es lo mismo, ya dijimos eso. Y bueno, esperemos que les haya servido este video, que hayan aprendido las enfermedades autoinmunes, las enfermedades de inmunodeficiencia, que les haya sido útil, que les haya gustado. Si les gustó, les pueden dejar un me gusta al video, pueden comentar, hacer algún comentario si lo desean. Y si quieren tener novedades de próximos videos, les invito a que se puedan suscribir a este canal. Gracias a todos los que se han suscrito ya a mi canal y a los que le dan me gusta también a mis videos. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.